Sí, sí se ve. Sí. Perfecto, gracias. Pues muy bien, entonces tenemos primero todo, como Melissa bien comentó, lo que es el área de inteligencia artificial, ¿sí? Pero el área de inteligencia artificial abarca todo el abanico y todos los posibles aspectos de lo que es la inteligencia artificial en teoría, en la práctica, en distintas áreas, además de nosotros, incluso lo que sería la medicina, si alguien busca crear inteligencia vida, por ponerlo así, ¿no? Pero dentro del área de inteligencia artificial tenemos una especialización. Ahí es donde entra el machine learning, ¿sí? Aquí es donde se especializa la creación de inteligencia artificial a través de equipo o hardware de cómputo, ¿sí? Básicamente darle a máquinas, en nuestro caso máquinas, pues se refiere a CPUs, computadoras, la habilidad de pensar, ¿sí? O la habilidad de ver patrones, entender patrones en el mundo, ¿no? Por lo tanto, ¿sí? Los grandes modelos de lenguaje, los LLM, son un subproducto del Machine Learning. Es decir, los LLM, por sus siglas en inglés, que significa Large Language Model, para fines de nosotros, pues la traducción es grandes modelos de lenguaje, ¿sí? Están dentro del área de Machine Learning. Nada más como un dato adicional, existe una subespecialización de Machine Learning, ¿sí? Donde está lo que es el Deep Learning. ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning y Deep Learning? Bueno, Machine Learning es todo el área y Machine Learning por lo general se le llama a cuando hay una persona involucrada en el entrenamiento, ¿sí? Deep Learning básicamente se quita a la persona, se ponen los datos desordenados y se le permite a la computadora analizarlos de una sinfín de maneras hasta que pueda dar con una respuesta. Perfecto, ya habiendo resuelto los problemas de semántica, ahora sí, vámonos al mayor del asunto, ¿sí? ¿Qué es un gran modelo de lenguaje? Para fines prácticos, es una red neuronal, ¿sí? Yo sé que suena sobresimplificado, pero así es una red neuronal con una arquitectura muy especial. Dentro de las redes neuronales existe lo que son arquitecturas. Aquí del lado derecho podemos ver bloques y capas. Se llaman transformers. Es una arquitectura que en teoría, cuya teoría ya tiene tiempo, y aunque no lo crean, los limitaba la tecnología de su tiempo y por eso estos modelos no pudieron surgir cuando se publicó el paper de los Transformers. Básicamente, lo que hace la red neuronal es un principio bastante sencillo. Ustedes le pasan palabras, ¿sí? Tiene una capa de transformación de un autoencoder, un embedding aquí, convierte estas palabras a números. Las computadoras, recordemos, no entienden letras. Y utilizando estas palabras, producen una secuencia de probabilidades que le ayudan a predecir las siguientes palabras, ¿no? En este caso los llamamos tokens, ¿sí? Aquí está, ayuda a predecir el siguiente tokens. Perfecto, ya tocamos el tema entonces de los tokens. Me imagino que la palabra tokens la han escuchado todos en algún otro punto a lo largo de que han estado usando. Y si han visto la API, pueden ver que muchos de estos productos cobran por token. Entonces, ¿qué cosa es un token? Bueno, un token, como acabo de mencionar, sí, primero que nada, es la unidad principal que computa, sí, el modelo de lenguaje. Los modelos de lenguaje, como acabo de mencionar, no, y las computadoras en general no entienden palabras. La forma de poder darles esta capacidad requiere convertir estas palabras, ¿sí? A unos valores numéricos y tratar de que estos valores numéricos mantengan relación entre ellos para que podamos conservar el significado de las palabras, ¿sí? Y ya puedan realizar sus operaciones matemáticas. A este cambio de convertir el texto a número se le denomina tokenización. Vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Voy a mostrar aquí, usando el tokenizador de OpenAI como ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ve la computadora cuando ustedes le pasan un prompt? Un prompt se define como la instrucción en lenguaje natural que ustedes le pasan al modelo. En términos simples, es lo que ustedes ponen en la caja de chat, ¿sí? ¿Qué es lo que ve el modelo? Entonces, por ejemplo, aquí si yo defino flores azules y espinas rojas. Bueno, primero que nada, aquí podemos ver un resaltado que me está diciendo dónde aparece cada token en la palabra, ¿sí? Primero que nada, podemos ver que los tokens no son iguales a las palabras, ¿sí? Flores es una sola palabra para nosotros, pero la computadora ve dos tokens aquí. Ve dos tokens en azules, un token para esta letra y
así se va haciendo la separación. No obstante, falta un paso. Esto es lo que nosotros metemos. Lo que la computadora ve es esto. Son estos códigos numéricos, ¿sí? Y esta traducción de texto al IDE es lo que hace la primera capa del modelo, el encoder del modelo, lo que hace genial esta tecnología de los transformers. Entonces, cuando ustedes lo ponen, primero que nada, el modelo convierte su texto a tokens. Y ahora sí, se le pasa a la red neuronal. Ok, ¿por qué los tokens son, además de que son la unidad principal como se habla, ¿sí? Es muy importante entender que, bueno, al ser un programa, un modelo matemático, tal vez los podamos ver con un potencial infinito, pero al estar limitados por su hardware, pues esto requiere que los modelos, como todos los programas que hemos hecho, tengan límites, ¿no? Entonces, los tokens, primero que nada, un modelo puede solo procesar cierta cantidad de tokens. Ahorita vamos a llegar un poco a cómo se le llama ese límite. Cuando menos tokens procesen o menos palabras le pongan al modelo, más rápida será la respuesta porque el cálculo a través de todas las neuronas es mucho más rápido, ¿sí? Ahora, nada más y ya para cerrar el tema de los tokens, los números que vemos ahí asignados a estas palabras no se asignan de manera aleatoria, ¿sí? Existen varios tipos de métodos para tokenización. Alguno, por ejemplo, es la codificación de pares de bytes. Esto lo que hace es que cuando se empieza a crear el encoder, el tokenizador, ¿sí? El modelo que convierte, o la parte del modelo que convierte el texto a tokens, eh, se toma todo el texto que existe con el que va a ser entrenado el modelo, ¿sí? Y empieza a ver cuáles son los pares de letras más comunes. Y empieza a unirlos para crear sus propios tokens y a estos tokens les va asignando una unidad numérica, ¿sí? Pero esto no necesariamente conserva el significado, lo que nos lleva a la siguiente. Word Peace. Aquí, como pudimos ver, y este es el que se usa, el Word Peace lo que hace es tomar las unidades de las palabras, aquí como podemos ver un ejemplo, ¿sí? Hay test de model, incluyendo los signos, y trata de asignarles, ¿sí? Números a estas unidades de palabra, removiendo adaptaciones o subjetividades de la palabra como el tiempo, aquí le quito el tiempo en pasado, el plural, por eso las flores aparecieron en varias, etcétera, ¿no? Con la finalidad de tratar de mantener y poner los números lo más cercano que puedan a las palabras que tienen significados parecidos, para que el modelo pueda encontrar la respuesta correcta con mucho más facilidad. Y la siguiente es Sentence Piece. Sentence Piece es parecido a Word Piece, la única diferencia es que lo hace a nivel de oración, ¿no? Pero, no vamos a entrar mucho en detalle, pero ese es el principio de tokenización. Perfecto. Y ahora, me parece que todos hemos visto que los modelos de lenguaje realmente tienen un nivel de conocimiento bastante amplio. Y he visto, de hecho, en la práctica surgir la pregunta a veces de, bueno, ¿dónde está la base de datos de estos modelos, no? ¿A qué están conectados? La respuesta es a nada, ¿sí? Al ser una red neuronal, el modelo almacena la información de distintas maneras. Primero que nada, cada neurona adquiere un número específico, ¿sí? Un peso. Esto permite codificar la información. Lo segundo, representación en parámetros. Los modelos tienen algunos números, sí, aquí algunos valores numéricos, que cuando se suben o se bajan, si han usado la API de OpenAI, conocen el término temperatura, por ejemplo, estos controlan qué tan creativo se vuelve el modelo, ¿sí? Qué tan aleatorio es la respuesta entre las neuronas, qué tan segura es la respuesta que se va a producir forzándola por cierto camino neuronal, ¿sí? Qué tan repetitivo es, generando una semilla o repitiendo una semilla, ¿sí? Y la calidad de las respuestas generadas, ¿sí? Tiene espacios de incrustación en memoria, ¿sí? O en las capas, el modelo tiene matrices que contienen todos estos parámetros, todos estos tokens que ha aprendido y que es capaz de entender y traducir posteriormente, ¿sí? Y dentro de las capas existen mecanismos de atención que cuando evalúan una pregunta a partir de los tokens, pues permiten escoger el camino neuronal más, óptimo, digamos, para poder dar la respuesta. Pero al final estamos viendo una red neuronal, ¿sí? Con números. Y los pesos, ¿qué son los pesos? Bueno, cada vez que ustedes le pasan una palabra, cada neurona no recibe el 100%
de los datos. Recibe un porcentaje distinto cada una de estas. Eso es el valor de los pesos y eso es lo que también ayuda a generar estos caminos neuronales. Si han usado Oyama o han visto Hugging Face, pueden ver que existen estos archivos GGUF, que es como se codifica pues en un binario el modelo, ¿no? No está conectado como tal a una base de datos. Y ahora entramos a lo que es la ventana de contexto. Como ya habíamos visto, bueno, el modelo, la red neuronal, habla en términos de tokens, pero esos tokens tienen límites, ¿sí? Primero que nada, la ventana de contexto. La ventana de contexto se refiere a la mayor cantidad o límite de tokens que pueden pasar de una sola vez por el modelo. Aquí a la derecha tengo el ejemplo de ChatGPT. Esto lo pueden consultar en su página y les recomiendo que consulten los límites de sus modelos cuando estén evaluándolos. Aquí, por ejemplo, podemos ver una ventana de contexto de 128,000 tokens. No sonará bastante y en realidad sí lo es. Pero a medida que la complejidad de la tarea o los archivos que queremos que nos ayude a revisar empieza a aumentar, ¿sí? Esto puede parecer insuficiente. ¿Por qué? Los modelos no tienen memoria persistente. Efectivamente, hemos visto que tienen funciones de memoria, pero lo que se hace ahí es que se guarda una pieza de información y se le envía cada vez que ustedes hacen un chat para asegurarse de que el modelo la pueda seguir recordando, ¿no? Entonces se mete en su ventana de contexto y esto ocupa tokens, es decir, ocupa el espacio que otra pieza de información hubiera podido ocupar, ¿sí? Entre más memoria le traten o más contexto le traten de pasar, más van a ocupar. Y finalmente, si le pasan más información de la que el modelo puede absorber, ¿sí? El modelo se va a quedar con la información más reciente. Y todo lo primero que enviaron va a salir, de manera que el modelo al final no tendrá idea de que eso existe. Algunos casos prácticos en los que esto es importante, por ejemplo, ya tuvimos la plática de Cursor. Aquí, por ejemplo, podemos ver el límite de contexto de ChatGPT o Mini, pero Cursor utiliza por defecto CloudSonnet. CloudSonnet tiene una ventana de contexto de 200,000 tokens y más o menos, sí, eso le permitiría, digamos, absorber tal vez un libro completo a CloudSonnet, pero no a ChatGPT o Mini. A medida que las bases de código van creciendo, se vuelve necesario evaluar si nuestro modelo lo podrá ir absorbiendo. Y finalmente, cuando el modelo ya no sea capaz de absorberlo, en ese caso, entonces, tendremos que empezar a emplear métodos de optimización, lo que al final nos va a llevar a unos tips de prompt engineering, ¿sí? Perfecto. Al final, con un contexto más corto, ¿sí? Utiliza menos tokens, vamos a obtener una respuesta más rápida, pero es probable que le falte información al modelo y al final les pregunte o les pida confirmación de algunos detalles. Con un contexto más grande, ¿sí? Tendrá muchísima información, podrá hacer maravillas, podría escanear todo el código y producir código en las partes que se necesitan, pero pues efectivamente, ¿no? Se manda todo este contexto adicional como parte del mensaje y pues eso también aumenta el costo computacional, aumenta el tiempo de respuesta y aumenta el costo por el que cobran algunos de estos modelos. Las ventanas de contexto y el costo por token varían de proveedor a proveedor, ¿no? Y finalmente, perdón, el contexto. Aquí, como podemos ver, ChatGPT 4 o Mini tiene la información hasta el 30 de septiembre del 2023. Es muy importante validar esto porque, de nuevo, por ejemplo, tomando el caso de como asistente de codificación, pues bueno, si ustedes quisieran pedirle ayuda, por favor despliega esto en este framework o en esta tecnología y esto salió, digamos, en 2024, el modelo no va a saber qué hacer. Entonces ustedes van a tener que tomar documentación, texto y meterlo a su ventana de contexto para que el modelo pueda ahora sí usarlo como memoria y responder. En el caso de otros ejemplos, pues por ejemplo, si alguna nueva tecnología médica salió en el 2024 o alguna cura o tratamiento, el modelo tampoco lo va a saber. Y sucesivamente para eventos nuevos. Y esto es muy importante porque luego nos va a llevar a la veracidad de las respuestas del modelo. ¿Sí? Perfecto. Ahora tenemos algunos tipos de modelos. Ya hemos visto, conocemos los modelos con los que chateamos, son los modelos más comunes, pero existen otros, ¿sí? Tenemos el modelo de codificador. Este es el modelo clásico, el modelo con el que todos chateamos. También tenemos el modelo codificador. Bert y Roberta. Estos, por ejemplo, son modelos creados por Google y los utiliza mucho Google en su algoritmo para búsqueda. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo único que este modelo hace, ¿sí? Es convertir las palabras a tokens.
tokens numéricos para que ustedes puedan tener una representación numérica y ahora sí puedan hacer otras operaciones. Comparar esos números con otros para tratar de obtener la distancia entre los dos números y ver si están relacionados de una u otra forma. Tenemos los modelos que son mezcla de expertos. Esta es una arquitectura más que un tipo de modelo, pero pues es un modelo. Lo que esto hace es que dentro de ChatGPT, por tomar un ejemplo, habría otras mini redes neuronales, digámoslo así. Y cuando ustedes le hacen una pregunta, lo primero que el modelo evalúa es ¿a qué tema corresponde esta pregunta? Y lo siguiente que hace es, después de decir, digamos, corresponde a programación. Bueno, se la va a pasar a la subred neuronal que es especialista en programación y finalmente les dará una respuesta. El modelo más conocido para este caso es Mixtral. Hay otros, claro, pueden buscar, pero pues Mixtral está probado en combate y es el más famoso que existe por el momento. Modelos multimodales para fines prácticos son los modelos que pueden ver y pueden oír. Es decir, ustedes les pueden pasar imágenes. Estos modelos pueden revisar la imagen, darles una respuesta con base en la imagen. Pueden recibir audio. Hay que checar el formato de audio que pueden recibir, pero pueden recibir muestras de audio y convertirlo a texto o usarlo para evaluar y darles una respuesta. Y finalmente la tendencia más nueva, que finalmente ya estamos viendo desplegados en todos lados, ¿sí? Es razonamiento, ¿sí? Estos modelos tienen dos modalidades de razonamiento. Tienen un razonamiento integrado en el que están entrenados primero para producir una cadena de pensamiento. ¿Qué es esta cadena de pensamiento? Pues básicamente el modelo se pregunta a sí mismo y se responde, y se pregunta y se responde para tratar de afinar su respuesta. Y los pueden ver ahí como aparecen, se les llama toques de razonamiento, pero obviamente al ser entregado hacia nosotros, esto consume tokens. Entonces hay que evaluar si la necesidad del modelo de razonamiento realmente está justificada para la tarea que estamos usando, ¿no? Y otro tipo es de coordinación, se puede hacer con frameworks externos, donde ustedes tienen el modelo, le hacen una pregunta y fuerzan al modelo a que itere sobre su pregunta varias veces, antes de pasarles una respuesta sin necesidad de reentrenar el modelo. Perfecto. Y ahora llegamos a la evaluación. Hemos visto que estos modelos son muy flexibles y hacen un montón de tareas y realmente lo hacen bastante bien. Así que muchas veces nos enfrentamos a la pregunta, ¿cómo escogemos uno sobre otro? ¿Sí? O cómo decimos que uno es mejor que otro. Existen muchos benchmarks, ¿sí? Pero aquí vamos a ver algunos de los más interesantes y algunos de los que deberíamos de ver, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar un leaderboard. Un leaderboard es un tablero en el que aquí hay usuarios que votan cuál es el mejor, cuál les parece el mejor, ¿sí? Y pueden ir, pues la comunidad puede ir ahí apoyándose para elegir uno para su tarea, ¿no? Primero, el ARC. Evalúa que también el modelo puede resolver preguntas de lógica, ¿sí? Esto es importante porque, como tal, el modelo es una red neuronal, pero una red neuronal no razona, ¿sí? Básicamente aquí depende de qué también evalúa el texto que ha recibido para predecir estadísticamente, matemáticamente, la siguiente cadena, ¿sí? De texto que les tiene que entregar. Y pues esto también permite determinar la calidad de ese entrenamiento, ¿sí? Massive Knowledge, ¿sí? El MMLU. Y evalúa, como he dicho, varias tareas que también el modelo conoce otras áreas de estudio. Evalúa 57 áreas de estudio, ingeniería, matemáticas, historia y entre otras. Geografía me parece también. Es muy importante, Truthful QA. Como he dicho, ¿sí? El modelo tiene su conocimiento hasta cierta etapa o cierta fecha posterior a la cual el modelo no sabe lo que ha ocurrido, a menos que ustedes se lo informen de una u otra manera. Pero muchos modelos, y aunque las compañías se toman medidas para evitar que produzcan información falsa, muchos modelos de todos modos se ven obligados a responder. Así que este benchmark evalúa con qué frecuencia el modelo sí puede responder solo con información que es verdad. Porque aunque no lo parezca, estos modelos son muy persuasivos y pueden hacer parecer algo real. Si buscan en internet hay un par de casos. Hay un caso muy sonado en que un abogado usó ChatGPT para crear todo un caso contra un acusado, obviamente, ¿no?
y citó precedentes legales. ¿Cuál fue el problema? Estos precedentes legales no existían. ChatGPT pues los produjo, las referencias no apuntaban a ningún lado y pues eso llevó a serios problemas por su parte. Entonces, al final hay que evaluar toda la información antes de aceptarla. Dependiendo de la complejidad de la tarea, se define si se puede aceptar o no, automatizarlo, pasarlo directamente, pero en general hay que evaluar la información antes de. Matemáticas. Son modelos de lenguaje, aunque pasan por una red neuronal, si el modelo no está calculando los números como tal, estos números se convierten a tokens en algunos casos. Hay una teoría nueva para ver cómo podemos mejorar eso. Pero esto es importante, ningún modelo, ¿sí?, tiene el 100% de precisión en cálculos matemáticos. El modelo más exitoso fue un modelo destilado de DeepSeek, que tiene un 95%, pero es un modelo muy pequeño y no es práctico para ninguna otra tarea que no sea matemáticas. Así que hay que evaluar si la necesidad de que el modelo haga cálculos o no, pues está requerida. Pero aún así, los modelos pueden hacer algunos cálculos y lo hacen relativamente bien. Como lo hacen tratando de predecir. Yo he visto que 2, este signo, 2, tiende a ser igual a 2, así que voy a regresar 2. Y aquí vamos a ver algunos de los que sí nos interesan. Human Evaluation. Pues básicamente evalúa qué tanto puede el modelo producir código funcional al primer intento y en regla, es decir, con el formato correcto, con los estándares que se le están solicitando, etc. Y Software Engineering Bench. Este es uno muy interesante, se hace evaluando el modelo contra una lista de GitHub issues para ver cuántos puede resolver el modelo, ¿no? Pero esto ya son un par de benchmarks más especializados y existen otros benchmarks para resolver, para evaluar que también un modelo puede ver una imagen y extraer su información. Hay que evaluar un modelo antes de designarlo o para poder decir si es el ideal para nuestra tarea, ¿sí? Y aquí vamos a ver unos tips para hacer un buen prompt, para obtener respuestas ideales o para tratar de minimizar la cantidad de intentos que hacemos con cada prompt, ¿no? Lo importante es, hay que ser específicos, ¿sí? Hay que darle con lujo de detalle qué es lo que queremos obtener, qué es lo que va a hacer y qué es lo que queremos, con qué lo va a hacer. Aquí, por ejemplo, tenemos una meta. Esta es una anatomía de un prompt para O1, el modelo de razonamiento de ChatGPT. Y pueden tomarla, ¿sí? Es una excelente herramienta. Este es un excelente tip. En la meta, pues se le detalla, ¿no? Quiero una lista de las mejores caminatas, ¿sí? A menos de 2 horas. Por lo pronto ya está delimitado el alcance de la información que tiene que regresar, ¿sí? Cadena de pensamiento. Aunque el modelo no sea de razonamiento, a veces incluir la instrucción, piense paso a paso, ¿sí?, mejora la calidad de la respuesta. El formato de entrada. Si ustedes necesitan, ¿sí?, que la información sea separable, sea digerible, sea identificada, aquí, por ejemplo, tenemos la separación de la instrucción principal con el contexto adicional. Pueden usar esta separación. Algunos tips que dan Tropic es usar tags de HTML para la tarea, tags de HTML para el contexto, etcétera, ¿no? Básicamente estructurar tu prompt como si fuera un HTML. Y hay algunos reportes y estudios que muestran que usar input estructurada mejora el resultado de la respuesta, ¿sí? Indicación de roles. Muchas veces indicarle, aquí no podemos ver como tal, pero indicarle al modelo que adquiera un rol, es decir, por ejemplo, aquí podríamos agregar, ¿sabes qué? Como un guía de turistas profesional, ahora sí, recomiéndame o dame una lista de las mejores caminatas. Y esto también afina la información con la que va a estar manejando el modelo dentro de sus caminos neuronales, ¿sí? Parámetros de comportamiento. Si ustedes necesitan una respuesta estructurada de cierta forma, ¿sí?, o advertencias de limitaciones, no hagas esto, no uses esta información, regresa solo esta parte. Tienen que pasárselas al modelo o en su prompt incluyanlas. ¿Qué es lo que no quieren? ¿Sí? ¿Qué es lo que el modelo no debe hacer? ¿Qué es lo que el modelo sí debe hacer? Si el modelo necesita solicitar más información, incluso pueden ponerlo. Si hay algo que no lo tengas, no lo asumas, pregunta. Pídeme el output de X comando, por ejemplo. Y finalmente, iterar, ¿sí? Al final, pues es tiene algo de arte esto, porque estamos usando lenguaje natural. Entonces, lo mejor que pueden hacer es ir refinando, ¿sí?, la manera en la que crean las instrucciones,
Si van a usar esta instrucción de manera repetitiva, pueden irla refinando, probando qué campos, qué instrucciones, qué limitaciones, qué metas, qué definiciones producen mejores resultados para que ustedes al final puedan ir mejorándolo e irlo reusando, ¿sí? Algunos casos de uso que vemos hoy en día, bueno, pues ya tuvimos ahí la introducción a Cursor, ¿sí? Generación de código, esa es un área muy de explotada, o tal vez es la que veo yo, porque pues esa es la que estamos, ¿no? Ahorita Google está también tratando de usar AI para información médica, ¿sí? Estudios, investigación, desarrollo, traducción y subtitulado en tiempo real. Algunos me parece ya les habrá aparecido si han entrado en una reunión el transcript en Teams, que utiliza pues inteligencia artificial, utiliza un modelo, hay modelos multimodales, porque no sé si se lo usa, pero hay modelos multimodales que toman, como mencioné, audio y son capaces de producir texto, y posteriormente hay modelos que están entrenados con mucha data multilingüe y pueden traducirlo en tiempo real a medida que una parte del modelo les pasa el audio y la otra convierte el texto en resultados, ¿sí? Crear páginas web a partir de un solo prompt, este es de B0, ¿sí? Y funciona excelente. Ellos además tienen controles detrás de esto. Y bueno, algunas tendencias. Como hemos visto, estos modelos tienen sus limitaciones. Llámese la ventana de contexto, pues cómo hacemos que aprenda cosas que no tiene después de información, cómo evito tratar de repetir tanto, veo que no lo entiende, etcétera, ¿no? Y estas son 4 de las tendencias más importantes que han salido en estos años. RAGs es una abreviación, significa Retrieval Augmented Generation, y básicamente es una forma de conectar el modelo con una fuente de información, sea una base de datos, sean documentos esparcidos, sea texto, páginas web, etcétera. Y es el término técnico que se usa pues para que ustedes puedan chatear con un documento, ¿no? De esa manera el documento siempre está usado de la ventana de contexto, el modelo tiene esa información incluso si es después de su fecha de entrenamiento y ustedes no tienen que constantemente alimentarse. Agentes. Esta es una tecnología, bueno, una tendencia bastante innovadora. Lo que hace es, y si han visto la película de Matrix, es una buena analogía, lo que hace es toma el modelo, ¿sí? Y empieza a producir varias instancias de este modelo y le empieza a asignar roles a cada instancia. Por ejemplo, en un equipo de Customer Service, perdón, primero genera al manager, segundo genera al ingeniero y tercero genera, digamos, al QA, ¿no? El manager les asigna tareas a estos dos y todo esto lo está haciendo un modelo. Cada uno de los 3 roles que acabo de mencionar es el propio modelo trabajando con otras instancias de sí mismo. Primero le da la descripción general, digamos, del problema y le pasa los datos al ingeniero. El ingeniero, a su vez, especializado en generar código, genera el código, lo resuelve y luego le pasa el código resuelto a QA para que QA genere pruebas especializadas para validar que el caso se resolvió de acuerdo con lo que el usuario comentó, ¿sí? Y finalmente, cuando esté aprobado, se lo regresan al manager y el manager es el que le regresa la respuesta al usuario. Computer Use. Este es de Anthropic, lo pueden encontrar en su página. Básicamente lo que esto hace es, ustedes instalan un binario en su computadora y este binario le da acceso al modelo para usar la computadora a base de chats. Ustedes le van pidiendo, haz esto y esto, esto. Y el modelo utiliza visión, utiliza screenshots de la pantalla y posteriormente utiliza funciones para navegar en su computadora, usarla y cumplir la tarea que le están pidiendo. Y la tendencia más nueva es Model Context Protocol, ¿sí? Esta es una alternativa más o menos a lo que son las APIs. Ahorita, por ejemplo, si quisiéramos conectar un modelo con una herramienta como Gmail, tendríamos que decirle al modelo, usa esta API, y luego usa esta API, y luego usa esta API. Model Context Protocol lo que trata de buscar es crear un servidor, ¿sí? En el caso, digamos, de Gmail, bueno, Gmail pondría el suyo, Gmail ya tiene uno, me parece. Y dentro de ese servidor, el modelo está conectado con todo Gmail a través de su MPC. Posteriormente, ellos habilitan un cliente a través del MSP, que es a donde el usuario conecta su propio modelo, ¿sí? Y de esta manera, el modelo de nosotros puede hablar con el modelo de Gmail o con la interfaz que ellos le hayan habilitado de su lado y puede realizar las distintas tareas
sin tener que crear una API para cada una de estas tareas. Y bueno, eso es todo para la presentación. Sí, esto es básicamente una introducción gentil a lo que son los LLMs. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún punto que les gustaría discutir? ¿Alguna aportación? De momento todo bien. Perfecto. Pues bueno, Ahora bien. eso sería todo por mi parte. Gracias. Esto es básicamente pues para que entendamos cómo funcionan estas cajas negras que nosotros estamos llamando modelos y con quién estamos hablando cuando hablamos en el chat, ¿no? Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la información e introducción a los LLMS. Ya que no tienen ninguna duda, me permito recordar nuevamente, en un mundo donde la inteligencia artificial es cada vez más accesible y poderosa, quienes entiendan y dominen los LLMS tendrán una ventaja competitiva. Recuerden, no se trata solo de tecnología, sino de cómo aplicarla para mejorar la eficiencia, impulsar el crecimiento y transformar la industria. Muchas gracias a todos por su asistencia, compañeros y comunidad de PyData. Les deseo un excelente día a todos. Hasta luego, buen día. Gracias, igualmente. Gracias, Hasta igualmente. luego. Muchas gracias. Buen Hasta día. luego. Hasta luego. Hasta luego.